Queridas y queridos amigos de Entre Libros, estamos en la segunda parte del programa de hoy, 8 de febrero, y estamos también ya con nuestro invitado en mesa, que es Miguel Gil. Miguel Gil ha publicado este librito que se llama Parábola del pájaro amarillo en la colección Máquina de Furia de Letra Maquinada Editorial. Esta es una edición muy bonita, como ustedes pueden ver. La carátula es una en la que un par de pájaros enamorados están abrazados y de alguna manera representan lo que compila este texto, que son tres áreas importantes, tres momentos o cuatro de poemas, el primero de los cuales se llama Sombras, el segundo también se llama Sombras, el tercero Tinta, y el último y el cuarto, digamos, acápite, es Silencio. Miguel Gil, y aquí tengo yo la información bibliográfica que quiero compartir con ustedes, nuestros queridos oyentes, es poeta. Además es antropólogo y gestor cultural, nació en Lima en 1987 y su trabajo literario, así como el de investigación, aborda temas como la memoria, la identidad, los mitos y los rituales en diálogo con la tradición andina y la experiencia contemporánea. Es autor de los poemarios 5 días en Guarochirí, publicado en el 2022, y además es ganador con este texto del Premio Copé de Bronce de Poesía. Y también Parábola del pájaro amarillo del año 2024, libro que explora la fragilidad humana, la soledad y la persistencia de la memoria a través de un lenguaje simbólico de gran intensidad poética. Además, es cofundador del movimiento poético Paradero Desierto, espacio dedicado a la creación y difusión de poesía. Sus poemas han sido publicados en revistas y publicaciones culturales como Rio Grande Review, Hueso Húmero y La Colmena. Además, como antropólogo, Miguel Gil colabora como asistente de investigación del académico Rodrigo Montoya, participando en estudios sobre historia social, política, cultural y religiosa en nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Hay algunas cosas que me parecen muy interesantes del texto y hemos conversado un poco antes de empezar la entrevista, que hay un lirismo especial, hay además una preocupación muy importante en tu poesía por hablar, por pensar, por trabajar el propio lenguaje. Y la poesía se presta mucho para eso. Coméntanos un poco cuál es el esfuerzo que estás haciendo con eso. Sí. Bueno, en realidad este libro está dividido en 4 partes y la tercera se llama... ¿Qué pasó? Me tengo que acercar. Ah, sí. Genial, sí. Muy bien. La tercera parte... La tercera es Tinta. La tercera parte, que es Tinta, tiene todos los poemas que están allí, abordan el acto de la escritura, la reflexión en torno al acto de la escritura. Y hay muchos poemas que se llaman arte poética porque arte poética es el poema que habla o que define qué es la poesía para un escritor, ¿no? Como ejercicio uno podría hacerse la pregunta, ¿qué es la poesía para mí? Y a partir de ahí escribir un poema en verso, en prosa, en soneto, rimado, en verso libre, etc. Y es lo que yo he ido haciendo a través de los años. Entonces, para mí, cada poema que se llama arte poética o es una derivación de ese nombre, es como una foto de colegio, una foto de universidad, una foto disfrazada de Cristóbal Colón. En distintos momentos de mi vida. Y es que va cambiando la manera en la que uno mismo entiende el acto de la escritura, yo mismo, ¿no? Y esas son como pequeñas instantáneas de qué pensaba acerca del acto de la escritura. Y las últimas están más o menos todavía alineadas con lo que pienso ahora. De repente podría leer alguna. Sería ideal porque estás poniéndole a nuestros lectores un anzuelo y interesándolos mucho justamente en esa parte de tu creación literaria. Claro. Podemos escuchar esos poemas. Por ejemplo, la primera, que se llama solamente Arte Poética. Sí. Arte Poética. Bajo tus pies el Hades, Edén y Dios. Camina con cuidado. A tu paso florecen versos. El poema te ha elegido. Bajo el caucho de tus ruedas, susurros de faunos, de silfos. El eco de tus cascos, canto de hijos no nacidos. Tú, lápiz humano, lápiz de piel y luz.
Hermano de la aguja del tocadiscos, vacío de ti, emprenderás el camino. Esa es la primera arte poética que escribo y te das cuenta de que tiene una influencia de mitos griegos, sí, pero también le estoy diciendo al poeta que es un poeta, es un lápiz humano. Y es un hermano de la aguja del tocadiscos. ¿Qué hace la aguja del tocadiscos? No crea la música, la reproduce. Entonces yo estoy diciendo de alguna manera que los escritores, los poetas no inventamos nada, simplemente sintonizamos con algo más allá y lo reproducimos. ¿Podemos seguir, por favor? Podemos seguir, vamos Porque a ver uno... cada arte poética, como tú dices, es un momento de tu vida y una apuesta por una definición de lo poético. Claro. Por ejemplo, este de aquí se llama Huaca, pero no deja de ser un arte poética. Y es escrita mucho después, cuando yo gano el premio Copé con un libro escrito a partir de mitos preincas, producto de mucha investigación, porque soy antropólogo también. Y luego, ¿cómo escribes poesía después de haber reescrito un libro entero de mitos preincas y de haber ganado un premio importante en el país y que todo el mundo te hable de ello y ya quieres salir un poco de ese tema, ¿no? Para encontrar otros temas. ¿Qué es la...? O sea, que el arte poética también podría eventualmente ser una zafada. Sí, claro. O sea, después de esto, ¿no? Igual después de un duelo, después del matrimonio, después de que nace tu primer hijo, escribir ya no debe ser lo mismo, ¿no? Entonces se llama Huaca. Mis antepasados le dieron forma al barro, a este barro. Trajeron coca e hicieron chicha de jora. Hace tanto que casi olvido sus risas. Y con el polvo de sus sandalias construyeron un hogar abandonado. Desde ese templo escribo. Miguel, sí. Me parece muy interesante el planteamiento que has hecho con este arte poética, porque finalmente uno puede identificar que has podido armonizar lo poético con lo antropológico. Sí. En ambos casos se construye cultura. Claro. Y en ambos casos también la palabra es un elemento que permite definir tu punto de vista acerca de la vida. ¿Cómo ha ido cambiando tu poética? Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, ¿no? Este poema se llama Huaca y lo que estoy diciendo es que desde ese templo que ni siquiera es físico, sino es metafísico, digamos, yo escribo desde una huaca, escribo honrando a mis antepasados que le dieron forma al barro, porque las casas se hacían de barro, pero también bíblicamente nosotros estamos hechos de barro. Entonces hay una doble significación del barro. Entonces hay gente que puede decir que escribe en un estado místico cristiano, y está muy bien, ¿no? Le escribe a Dios. Dios nos da dones, escribimos en nombre de Dios. Yo en esa época decía, escribo desde un templo, que es este estado de conciencia en el que de alguna manera honro a mis antepasados y el acto creativo está allí. La antropología me ha permitido a mí entender mejor quién soy, entender mejor el país, entender mejor cómo es que había antes esta idea del arte puro, esta idea kantiana del arte por el arte. Pero el arte surge en unas condiciones sociales, económicas, temporales. No es igual escribir poesía antes o después de la Segunda Guerra Mundial, o antes o después de la pandemia, ¿no? O teniendo mucha plata, muriéndote de hambre, o mientras te bombardean la ciudad. O como lo decíamos antes, o cuando nace tu primer hijo, eso debe ser pero una cosa maravillosa. Cuando te enamoras. No, todavía no soy padre. Vamos a arte poética después de ser padre. Debe ser muy bonito. Justo estaba escuchando ahorita que esperaba esta canción de William Luna Valentín. Y claro, la paternidad es una transformación de todas maneras. Sí. Ahora, en tu poética hay una evolución, pero lo interesante es cómo de esta preocupación permanente por el lenguaje, de este gran capítulo en el libro que se llama Parábola del pájaro amarillo, un gran capítulo dedicado a una exploración de tu propia evolución como autor poético. Hay otros momentos en los que son, digamos, otros asuntos que a lo que convocan tu atención. Y la última parte, curiosamente, tiene que ver con silencio. Sí, claro. Y la poesía no lo es, ¿o sí? ¿O es una gestión del silencio? Dicen, ¿no? Dicen que la música es el silencio entre las notas, de repente la poesía es el silencio entre las palabras. Es importante que hagamos silencio cuando escribimos, ¿no? Es difícil escribir con mucho ruido.
Pero también hay un tipo de poesía que nos aquieta. Hace poco me invitaron a un homenaje al poeta Julio Nelson, me parece, y leyeron un poema de Lipo. Lipo es un poeta chino. Sí. Sí. Y este era un evento de izquierda así romántica, que dice que en Cuba hay democracia, que en Venezuela hay democracia, que en todos lados hay democracia. Pero Lipo también lo puedes escuchar en un evento de la gente de la misma generación, pero de derecha, de ultraderecha, de mucha plata, ¿no? Entonces Lipo es un autor taoísta que trasciende las clases sociales o las luchas, porque aquieta a la persona, siempre te da como un silencio. Terminas de leer un poema de Lipo y hay como un silencio que te lleva a un estado de tranquilidad. Y esto es muy propio, pues, de la poesía oriental, China, Japón. Los haikus, ¿no? Claro, contemplativos. Para escribir un haiku tienes que estar primero tranquilito, en silencio, y algo pasa en el mundo y ese instante es capturado y hay una sorpresa, ¿no? Aware, y a partir de ahí se escribe. Entonces, esa pequeña sección llamada Silencio está inspirada en esta estética taoísta, china, oriental. Y los poemas que están ahí también tienen esta función de aquietar, entre comillas, al lector. ¿Y qué te parece si nos lees un par de poemas de ese capítulo? Sí, voy a leer. Este me gusta mucho. Este se llama Mu. Mu significa vacío en chino. Pero el vacío para los chinos no es que tengo el vaso vacío, que le falta agua, sino el vacío es que si tengo la mano vacía es ilimitada, pero si agarro un lápiz solo lo puedo usar para escribir, agarro un tenedor solo lo puedo usar para comer, pero el vacío son las infinitas posibilidades, ¿no? Entonces voy a leer este poema. Mu. No tengo casa, no tengo cuerpo, nombre, familia o apellido. No tengo recuerdos, gustos, amigos o enemigos. No tengo emociones, lágrimas ni sufrimiento. No tengo sueños. Todos los caminos son mi camino y no tengo miedo. Es un bello poema. Ese planteamiento que tú has hecho hace un momento, que tiene que ver con lo que significa el vacío para los chinos o para el mundo oriental, es interesante, y la forma como se ha materializado en palabras en este texto es muy correspondiente, digamos. Y es que no le puedes poner mucho artificio, mucha cosita, porque ya no sería vacío, pues estaría lleno de figura retórica, de adorno, ¿no? Esto no es un poema que uno va a decir qué estilacho, no, al contrario, o sea, casi no tiene estilo. Está desnudo. Sí, ajá. Sí, pero es que mira, si tú tienes, pues, por ejemplo en Perú, si tienes un nombre y un apellido, que es lo primero que te preguntan, ¿no? O en qué colegio has estudiado. Eres. Y si no tienes, puedes No serlo eres. todo. Entonces, la negación en este caso es lo que te permite, ¿no? Un misterio. Otro. Voy a leer este que se llama Viaje a Oriente. Adelante. Viaje a Oriente es como este texto clásico antiguo por el cual un monje debe buscar en Oriente, un monje budista, debe buscar en Oriente unos pergaminos antiguos y lo van a acompañar un demonio cerdo, un demonio mono y un demonio pez, que no son demonios, son seres divinos en realidad, solo que desde el cristianismo todo lo que no es Dios Yahvé es demonio. Lo mismo pasa con las huacas, ¿no? Entonces en este viaje a Oriente va a tener aventuras, etcétera, pero va a buscar este pergamino y se llama este texto Viaje a Oriente, ¿no? Como homenaje, entre comillas. Está dividido en 4 partes. 1. Alcanzó la cima, encontró el templo. Podrá entrar, no sin haberse purificado. 2. Se abrieron las puertas. Nadie puede ensuciarlo. Su pureza conmueve. Transforma en huéspedes a extraños. 3. Nadie vigila, nadie espera. Ha sido abandonado, olvidado. 4. No se puede entrar, no se puede salir. Ha crecido tanto, paredes y puertas han desaparecido. Qué interesante, Miguel. Una pregunta está relacionada con la producción poética, pero también con la lectura. Cuando tú escribes, ¿estás pensando también en cómo vas a ser leído o cómo quieres ser leído?
Sí, hay dos cosas. Hay un texto que se llama El verso proyectivo de Charles Olson, que me lo dio Edgar Saavedra hace muchos años, que me dio un mapa mental extraordinario. ¿Por qué? Porque la manera en la que están dispuestos los versos y los espacios es una guía para que el lector respire Sí. como yo quiero que respire. Ajá. Entonces, cuando tú estás leyendo una novela, a veces el ritmo es así como un caballo, ¿no? Como el galope, tú no puedes respirar y te emocionas y dices, ya, que encuentran al asesino, etcétera. Estás en las manos del narrador que te puso ese estado, ¿no? De respiración. Y además la respiración regula la temperatura. Con el verso es igual. Entonces, si el verso en vez de empezar al margen izquierdo de la página empieza un poco después, hay un pequeño silencio del que hablábamos antes también. Entonces, claro, cuando yo escribo, quiero que el lector sepa cómo leerlo y cómo respirar, y así lo escribo. Y si el lector no sabe cómo leer, pues ya lo va a leer como quiera. Pero hay una manera correcta, entre comillas, de leer los poemas. Pasa, por ejemplo, con Vallejo, que Vallejo no era un escritor de poemas teatrales para declamar, etc. No, pues. Y cuando leemos en el colegio en la actuación, ¿no? Serán los potros de Bárbaro. O sea, Vallejo no escribía, No. Para que tenga ese si sentido. él hubiera querido que se lea así, habría sido escrito de otra manera, ¿no? Por ese lado, Charles Olson en la manera de respirar, y por otro lado, yo trato de que si tú abres la página y miras, trato de que se vea bonito la disposición. Sí. Esa es una herencia de la poesía concreta, sin que mi poesía sea concreta como los brasileños. Trato de que visualmente funcione, que haya cierto equilibrio, cierta armonía. Yo alejo la página, la achico con el Word. Digo, ya está como quiero que se respire, pero visualmente hay armonía. O sea, es como esto, ¿no? No ha sido dispuesto al azar. Hay una composición. Una idea de diseño. Exacto, de armonía, de composición, como las fotografías, como la arquitectura, como los paisajes. Tú a veces ves un paisaje y no sabes por qué te da tranquilidad. Y es porque las líneas en las que está dispuesto lo que ves te invitan a estar tranquilo, ¿no? Y a veces hay cosas así muy, ¿no? Que te alteran, pueden que te ponen en guardia por cómo es este cuerpo, este envase que reacciona de tal o cual manera, ¿no? Los colores también nos generan esto. Aquí no estoy explorando los colores, pero hay colores que nos ponen en guardia. La sangre, el fuego, ¿no? Y colores que nos dan calma como el cielo, etc. Sí. De repente en el futuro voy a escribir poemas de colores. Sería extraordinario. Sería ¿no? Extraordinario. Sí. Ahora, yo quería leer la última, la contratapa del libro, porque aquí hay un par de cosas que me parecen interesantes que podríamos seguir abordando. Miguel Gil Castro aborda a lo largo de Parábola del pájaro amarillo diversos temas que se convierten en una constante durante la experiencia humana. El dolor, la añoranza, el paso del tiempo y la pérdida. Son contrapuestos la ternura y la imaginación en un poemario que se vale por su precisión lírica para evocar potentes imágenes cargadas de simbolismo y nostalgia. Y es verdad, algunos de estos poemas, que son en sí mismos textos breves, tienen una disposición en la página, pero también esa disposición te lleva a generar una lectura con una cadencia determinada, claro, sí. ¿no? Y por lo tanto producen más calma unos que otros, o también cierto nivel de tensión. Sí. ¿Podrías regalarnos otro par de poemas? Sí, claro. Para que nuestra audiencia experimente esas emociones con tu lectura. Claro, sí. A ver. Bueno, voy a leer justo Arte Poética número 26, que está en la página 62. De acuerdo. Vamos a explicarle a la gente que la última palabra está mucho más abajo para que se sienta como que la mirada cae. Ajá. ¿No? Y el texto también tiene que ver con eso. Arte Poética número 26. Tiene nombre, lo conozco, un nombre azul que no deseo pronunciar aquí. ¿Para qué escribir? Sino para decir de otra manera ese nombre. Hurgar en el lenguaje una y otra vez ese lugar, donde todas las palabras aluden a la caída. Interesante. Entonces aquí estamos hablando de un verso, un poema, cuyos versos tienen la particularidad de disponerse en el tiempo y en el espacio, para poder construir sentido. Claro. Y eso me parece que tiene un valor especial. ¿Puedo yo leer uno? Sí, claro, sí. Me voy a permitir leer
el texto Arte Poética número 29 de Parábola del pájaro amarillo de Miguel Gil. A ver si estoy dando en el clavo de la forma como tú has diseñado este texto. Arte Poética número 29. Para que dos palabras como estas, un incendio dentro de mi cabeza, fueran solamente dos, tendría que quitar. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quitar mi cabeza de un incendio? Suena prometedor. Entonces digo, incendio dentro. Mira qué interesante. Esta arte poética tiene un juego de instrucciones. Sí. Mientras lo estamos leyendo, lo estamos escribiendo. Sí. Y además, para que estas dos, pero no son dos, son cinco. Entonces, ajá. pero para que sean dos, o sea, es metapoético y estoy jugando yo con los lectores. Tú estás jugando conmigo también. Ajá. Y dices, ¿qué? Pero no son dos, ¿no? Entonces vamos quitando y nos quedamos con incendio. Que igual, incendio dentro es una verdad que muchos hemos sentido muchas veces, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien, mal. Incendio dentro. Sí. No, te digo porque fíjate cómo es el tema de la intertextualidad. Ayer estuvo invitada Kiara Quispe, una cantante y además poeta también. Somos Cultura en nuestro programa de hace unos días. Y ella tiene un libro que se llama Todo Arde, creo, o Arde, Todo Arde. Y hablaba de la forma como somos también combustión interna. Somos incendio. Claro, sí. Y en ese sentido tu trabajo también tiene ese sentido. Ahora, ¿en qué estás trabajando ahora, Miguel? Yo ahorita, ¿cómo lo digo? Generalmente los libros se demoran 2 años, o por lo menos 1 año, en salir. Entonces, si tú ahorita estás escribiendo algo, en 2 años recién va a salir. Entonces yo he acabado de escribir hace pocos meses, el tercer libro y el último ya, en torno a los mitos preincas que están presentes en el manuscrito de Huarochirí. El manuscrito de Huarochirí es una suerte de libro de Génesis, pero para los andinos, sí. con mitos preincas. Entonces yo escribo el primero y gano el premio Copé, que era acerca de dioses patriarcales, digamos. El segundo, de diosas de la fertilidad, el agua, que es tan importante en las naciones agrícolas. Y el tercero, que era el encuentro entre los humanos y las huacas. Entonces son 3 y ya se acabó la trilogía de las huacas, que irá saliendo este año o el próximo. Y yo estoy escribiendo cosas que ¿no? O sea, hay un desfase. Y está bien que haya ese desfase, porque si tú escribes algo hoy y se publica hoy, corres el riesgo de que mañana ya no te guste. Pero si es que hay un desfase sano, ¿no? De 1 año o 2, ya es mucho más sencillo. Ahora, ¿ese es un libro de poesía o de antropología o de antropoesía? Es que es lo mismo, claro, sí. A ver, los clásicos como la Ilíada o la Odisea, que son mitos, han sido escritos en verso. Sí. Muchos libros sagrados están escritos en verso porque la poesía es el idioma con el que nos comunicamos con lo divino. Entonces el Tao Te Ching está escrito en verso, los sutras están en verso, hay muchos textos sagrados que están escritos en verso. Y el primer autor humano que escribe con nombre y apellido se llama Enheduanna, es una sacerdotisa sumeria que le escribe a Ishtar, me parece, Ishtar Astarte. O sea, el primer ser humano que escribe con su nombre y apellido le escribe a lo divino, a Dios. Divino. Sí. A una diosa de la fertilidad también. Entonces yo estaba medio en crisis porque estábamos en medio de la pandemia. Sabía que existía el manuscrito de Huarochirí, sabía que era oscuro para la gente normal, civil, para los investigadores, para mis profesores, para los antropólogos en general. Entonces yo dije, hay que actualizar o hay que reescribir estos textos a partir de la traducción de Arguedas. O sea, es tan importante que Arguedas lo traduce. Sí, claro que sí. Pero hay que reescribirlo en verso, porque a los dioses se le escribe en verso. Entonces, hay mucha investigación, porque no es que yo voy a decir que una huaca antigua, Cabillaca, Urpayahuachac o Pariajaja son Goku o son Superman o son otra cara de Dios. ¿Qué es lo que hace? Cuando uno no sabe, ¿qué hace? Agarra a Superman, a Darth Vader y dice, ya, tú eres Manco Cápac y Goku tú eres Pachacuti. Y no es así. No, pues. No es así. Nuestros héroes no funcionan como el héroe occidental
el hijo no tiene que matar al padre, la monogamia funciona diferente, si es que funciona, la virginidad no es una virtud per se, es todo muy distinto. Entonces, si uno se mete a reescribir mitos sin entenderlos, va a hacer cualquier cosa. Claro. Vas a ensuciar algo sagrado de repente sin querer. Bien, vamos a tener que cortar esta conversación, sí, pero quiero que hagamos un compromiso para que podamos conversar sobre este proceso en Somos Cultura, que es nuestro programa diario. Sí. Y tenemos que despedirnos. Queremos agradecer mucho a Miguel Gil el haber conversado con nosotros para presentarnos Parábola del Pájaro Amarillo, editado por Máquina de Furia y Letra Maquinada. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Este ha sido un programa extraordinario de Entre Libros y nos tenemos que despedir porque viene otro programa y nosotros volvemos el próximo domingo. Sí. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias. Entre Libros. Hasta el próximo domingo.